La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los 5 continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas. Bienvenidos como cada madrugada de sábado a nuestra cita con Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. Esta noche es verdaderamente especial para todos nosotros porque estrenamos un formato de radio muy novedoso, y es que muy pocas veces en el ámbito de la radiodifusión se realiza un programa inclusivo. Sí, un espacio que puede ser disfrutado por personas con algún tipo de discapacidad auditiva y que no pueden acceder a los programas radiofónicos. Por esta razón, este programa se está grabando en vídeo con la participación de personas con discapacidad auditiva, quienes nos ayudan a interpretarlo en lengua de signos. Además, hoy contamos con público, pero esto no es todo, porque nuestro microrrelato habitual estará además interpretado y protagonizado por 2 actores sordos. Y los oyentes os podéis convertir en espectadores viendo el programa a través del canal de YouTube de M21 Radio. Por todo ello, queremos mostrar nuestro agradecimiento, ya que este sueño no podría haberse hecho realidad sin la participación del Área de Gobierno de Cultura y Deportes de Madrid Destino, con el apoyo de Vanessa San José, experta en temas de accesibilidad universal, así como de Comunicados, una empresa dedicada a la inclusión de personas con discapacidad auditiva, y con el apoyo de Antonio Vega. Les damos las gracias a todos ellos porque sin su inestimable ayuda este sueño no sería posible. Y como no podía ser de otra manera, para este primer programa accesible contamos con un invitado muy especial y muy conocido por todos en los estudios de M21 Radio. Nos acompaña esta noche Santiago Camacho, periodista, escritor e investigador y director del podcast Días Extraños, una de las referencias actuales en cuanto a la difusión de temas de misterio y conspiraciones se refiere. Seguiremos con Pedro Ortega, quien nos desvelará los secretos de un precioso cuadro dedicado a Lady Godiva en su sección La obra de arte desconocida. En Cuadernos de viaje, David Hidalgo nos hablará de Hereditary, uno de los últimos filmes de terror que promete convertirse en una obra de culto. También contaremos con Paco González, que en su nueva sección Terra Secreta nos hablará de uno de los grandes enigmas de la humanidad, las pinturas rupestres y su lenguaje cifrado. Y como siempre, en última parada, os ofrecemos un inquietante relato dramatizado titulado Lo que se esconde en el sótano. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. Esta noche tan especial dirigimos nuestros pasos hacia un lugar aterrador al este de los Estados Unidos. La zona que visitaremos en esta ocasión se encuentra a unos 50 kilómetros al sur de Boston, en el estado de Massachusetts, y es conocido con el nombre de Triángulo de Bridgewater. Se trata quizá del territorio que más fenómenos extraños concentra en todo el planeta. Casas encantadas, cementerios de leyenda, apariciones fantasmales, criptozoología, avistamientos ovni, sectas satánicas, crímenes y extrañas desapariciones son solo algunos de los sucesos reportados en este sombrío lugar.
Para hablarnos de este enigmático triángulo, contamos con la presencia en los estudios de M21 Radio de Santiago Camacho, periodista y escritor de numerosas obras relacionadas con el mundo de la conspiración. Santiago ha sido además colaborador del programa radiofónico Milenio 3 y reportero y coordinador de redacción en el programa de Cuarto Milenio. Y actualmente es el director y presentador del exitoso programa de Días Extraños. Esta noche viajamos de nuevo de la mano de nuestro invitado, quien ya nos acompañó en la primera temporada de Mistérica Radio Secreta para hablarnos del desastre nuclear de Chernóbil. Pero esta vez os proponemos adentrarnos en el enigmático triángulo de Bridgewater para que nos desvele todos sus secretos y nos cuente en primera persona su experiencia en este inquietante lugar, foco de elevada actividad extraña. Muy buenas noches, Santi, y bienvenido a Mistérica Radio Secreta. Buenas noches, es un placer volver a estar aquí con vosotros. Igualmente, un lujazo tenerte en los estudios de M21 Radio. Pero antes de ahondar en uno de los lugares más enigmáticos del planeta, queremos invitaros a seguir este programa en vídeo a través del canal de YouTube de M21 Radio. Asimismo, podéis visitar la web mistérica.net o la página Mistérica en Facebook, donde encontraréis algunas imágenes sobre este y otros temas que trataremos a lo largo del programa, o seguirnos a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, @rep_mistérica, donde podéis participar en el sorteo de 3 ejemplares de la revista Mistérica Secreta. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado las expectativas. Esperamos que sí. Pues comenzamos ya nuestro periplo sin más dilación. Santi, ¿de dónde viene tu interés por Bridgewater y cuándo fue la primera vez que tuviste conocimiento de este enigmático lugar? La verdad es que el triángulo de Bridgewater no es una localización muy conocida, o no lo era en España. De hecho, ni siquiera lo era en Estados Unidos. Para que te hagas una idea, cuando estuve allí, sería 2010, creo recordar, se estaba escribiendo, todavía no estaba terminado el libro, fue con su autor, es con uno de los que estuve por allí, se estaba escribiendo en Estados Unidos el primer libro sobre la zona. Pero sí que había grupos en internet, gente que estaba muy interesada en lo que sucedía allí, porque lo que sucedía allí era y es completamente insólito. Estamos hablando de una localización geográfica muy concreta, algo que es del tamaño de una comarca española, donde sucede prácticamente de todo. Estamos hablando para los investigadores de lo extraño, de un parque temático, porque no hay prácticamente fenomenología, no hay fenómeno que se te ocurra que no haya sucedido o esté sucediendo allí. Entonces, lógicamente, el interés fue inmediato. Y cuando en Cuarto Milenio, en el programa que trabajaba entonces, surgió la posibilidad de hacer reportajes en el extranjero, dije yo, el primer sitio donde quiero ir es ahí. Y la verdad es que me pasé un par de semanas que no fueron suficientes. Es decir, es tal la cantidad de cosas que suceden que te lo decían incluso investigadores o gente que vive y que lleva años trabajando allí, que no les da la vida, que no abarcan toda la fenomenología que hay. Una cosa muy curiosa es que estuve con un grupo de investigadores de lo paranormal que tienen su sede en el vecino estado de Rhode Island, concretamente en la ciudad de Providence. Y claro, te lo decían, bueno, nosotros somos del estado de al lado, pero estamos siempre aquí. Pero estamos siempre aquí, porque es aquí donde suceden las cosas. ¿Tantas cosas se te quedaron en el tintero? La verdad es que sí, al menos lo que se me quedó en el tintero sobre todo fue profundizar, porque lógicamente la televisión, ya sabes el tipo de servidumbres que tiene, tienes que contar la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible, y entonces se trataba de ir enterándose un poco de todo y profundizar poquito en casi nada, y claro, te quedaban las ganas de algunas cosas, tirarte 1 o 2 días profundizando, pero no, ya al día siguiente tenías que estar en otro tema, en otra historia. Y sí, o sea, la verdad es que da para un libro y da para, pues como están allí, para una vida de investigación.
Tendríais que haber hecho un documental, ¿sí? Un documental para cubrir toda esa cantidad de misterios, pero bueno, tiempo al tiempo. Bueno, ¿sí? Hubiese sido pretencioso porque también nosotros éramos extranjeros, o sea, allí hay gente que vive, que trabaja, que se conoce aquello como la palma de su mano, que ha nacido allí y que pues con sus medios son aficionados la mayor parte de ellos, pues yo creo que les correspondería más a ellos el honor efectivamente de dar a conocer al mundo este lugar. Bueno, Santi, finalmente conseguiste viajar allí una semana, ¿no? Más o menos. Más, estuvimos como 10 días en Massachusetts. Y luego, pero esto da para otro día. O sea, luego nos fuimos a otro sitio también muy interesante que no te voy a contar y así vuelvo en otro programa. Vuelves y me lo cuentas. Pues antes comentabas que es un lugar foco de increíble fenomenología en un punto muy concreto. ¿Dónde se encuentra exactamente? ¿Cuáles son los vértices de este triángulo? ¿Y cómo podemos llegar hasta Bridgewater? Pues a Bridgewater se llega de la forma más fácil que te puedes imaginar. Te coges un avión, aterrizas en el aeropuerto de Boston, coges un coche y a tan solo menos de una hora, a un ratito, por muy buenas carreteras, por autopistas estupendas de las que hay allí en Estados Unidos, llegas a un condado que está delimitado por 3 pueblos, por eso se llama Triángulo de Bridgewater. Uno se llama Abington, otro es Freetown y el otro Rehoboth, que es un poco más complicado el nombre. Y estos 3 pueblos, ya te digo, son lo que ellos dicen 200 millas cuadradas, que vendrían a ser unos 500 kilómetros cuadrados, comparado, por poner un sitio de igual tamaño y de igual extrañeza en España, Las Hurdes, del tamaño más o menos de Las Hurdes. Y tiene 2 focos principales, que es el bosque de Freetown, que ya hablaremos de él, y en el centro tiene un pantano, que también es otro foco de alta extrañeza, que es el pantano Jocomoc. Madre mía, realmente se trata de un lugar tan desapacible como parece. ¿Qué se siente cuando tú llegas allí y te encuentras pisando las tierras de este inquietante lugar? Mira, yo llevo casi 30 años dedicado a estas cosas. Los que llevamos un tiempo, lógicamente vas a sitios raros. Vas a casas que te dicen que están encantadas, a lugares donde han pasado cosas terribles, crímenes, genocidios, campos de batalla. Esos lugares te transmiten una sensación rara, siempre. Puede ser sugestión, no te lo niego. Pero lo que me llamó mucho la atención es que en esa comarca en concreto, cuanto pasas los límites del condado, empiezas a sentir esa sensación rara. Y no es algo tan limitado como una casa o como un castillo o como un campo de batalla. No, es prácticamente en todo el condado. Y se nota en el ambiente. Se nota que es un sitio especial. Tú fíjate que es que, claro, no hay rincón donde no haya pasado algo. Quedamos con el hombre con el investigador que estaba escribiendo el libro, y para localizar un sitio para quedar que fuera más o menos que nos viniese bien a todos, pues mira, hay un canódromo, que por lo visto son aficionados a las carreras de perros por allí. Hay un canódromo, podemos quedar en el aparcamiento del canódromo, que es grande y además aquí lo conoce todo el mundo, no te puedes perder. Vamos allí. Este señor muy amable, empezamos a hablar, pues hoy vamos a ir a tal sitio, y me dice, es que el canódromo también tiene cosas, dice. Resulta que las cámaras de seguridad ven a un guardia de seguridad fantasma que hubo aquí y que por lo visto pues murió en circunstancias extrañas, y lo ven pasearse por las noches y lo filman con las cámaras. Digo, pero esto no hay. Dice, no, si es que no hay sitio donde no pase algo raro en toda esta zona. O sea, y claro, o sea, ya el canódromo tenía un reportaje y ni siquiera lo tocamos, ¿no? Pues es increíble, comentabas esto, pero muchas veces cuando vamos a investigar tenemos las expectativas muy altas, y ya es un lugar y como que te decepciona, como que esperabas. En este caso, en el caso del Triángulo de Bridgewater, para nada, todas las expectativas. No, sí, de hecho yo iba un poco
A ver, mucho de esto será mito, es decir, aquí pues lo que te cuentan los del pueblo, pero mucha exageración y mucha historia. Y descubres que lo que has estado viendo por internet es un resumen. O sea, cuando empiezas allí a investigar en serio, a hablar con la gente, a desplazarte por los sitios, a comer, a cenar y hablar con los camareros, con todo el que te encuentras, descubres que nada, lo que puedes encontrar en la red, toda la documentación maravillosa que me había hecho, era apenas eso, una sinopsis, un resumen pequeñito de todo lo que te podías encontrar allí. Uh-huh. Pues una de las cosas que me sorprendió viendo las imágenes es el lugar tan inhóspito que puedes ver, y entiendo que si queremos visitarlo debemos hacerlo acompañados por guías especializados o alguna persona conocedora de la zona. ¿Por qué estas precauciones? Claro, ese es el otro aliciente del viaje, que es que íbamos a un sitio peligroso. Y cuando digo peligroso no estoy exagerando. Define peligroso en este contexto. Peligroso en este contexto es que íbamos a lugares, que ahora hablaremos de ellos en concreto, íbamos a lugares donde todos los años desaparecen personas y no se las vuelve a ver nunca. O antiguamente, esto afortunadamente en uno de ellos ya no pasa, o antiguamente aparecían trozos. Aparecía un brazo, aparecía una cabeza, peligroso. O sea, cuando lugares en los que te aconsejan que, bueno, ve de día con gente que conozca la zona, adentrarte con alguien que no la conozca es una locura, y ir de noche es directamente un suicidio, porque gente muy avezada, cazadores, excursionistas, gente que le gustan los deportes al aire libre de la zona, de repente han desaparecido y nunca se ha vuelto a saber de ellos. Rastro. Fíjate, me decías antes que si era un lugar inhóspito y había una energía extraña. O el cambio de ambiente, muchas veces se nota Sí, eso como un pero cambio te voy a de dar ambiente. un dato estadístico. Vamos allá. Que a veces los números son bastante más. Estamos hablando de una zona que no es conflictiva, que no es un gueto, no es un mal barrio, digamos que no es una película de estas del Bronx o de Harlem, que no, es un sitio de clase media alta en algunos casos. Pues el índice de muertes violentas es un 130% superior al del resto de los Estados Unidos. Cuando te digo muertes violentas, te digo suicidios, accidentes y asesinatos, pero no asesinatos en el marco de un atraco o en el marco de que haya bandas. No, de repente gente que le da un aire y coge la escopeta o el cuchillo o lo que tenga a mano y se carga media familia. O sea, esas cosas de por sí ya impregnan la zona. En un país que no es precisamente tranquilo, tener un índice de muertes violentas de un 130% superior al del resto de la nación, pues yo creo que es bastante significativo de que allí algo sucede. ¿El qué? No lo sabemos, pero desde luego que sí. Pues vemos que el ambiente es un tanto siniestro, y en el centro de este triángulo encontramos además el pantano de Jocomoc, que en el idioma de los indios Wampanoag significa el lugar donde moran los espíritus. ¿Por qué lo llamaron así? Para los Wampanoag era un sitio sagrado. Había dos sitios sagrados, los dos sitios curiosamente con peor fama de toda la zona. Era un sitio sagrado porque era donde cazaban, era donde encontraban buena parte de su sustento, era un sitio especial. Pero lo llamaban el lugar donde moran los espíritus porque tenían una leyenda. Allí, te lo dicen todavía la gente, allí se ven luces raras, lo cual en el entorno de un pantano tampoco debe de extrañarnos. Es decir, hay fenómenos que tienen que ver con el gas de los pantanos, etcétera, etcétera, que pueden producir luminiscencias, que pueden producir este tipo de fenómenos. Pero ellos decían que estas luces las llevaban unos seres que eran una especie de troles pequeñitos, que llevaban globos de luz. Claro, cuando oyes la descripción que hacían los Wampanoag, se parecían mucho a los marcianos de ahora. Es decir, seres así bajitos, con las cabezas grandes, los ojos también muy grandes, y que llevaban unos orbes de luz y les asustaban muchísimo. Tanto es así
que ahí hubo una guerra india terrible, que también creo que hablaremos de ella, y cuando peor estaban los indios Wampanoag, el pantano Jocomoc ofrece una protección natural absolutamente increíble. Ellos prefirieron rodear el pantano antes que ocultarse en él, porque le tenían un miedo absolutamente reverencial. Y allá que nos fuimos, y esta es una de las anécdotas de pura inconsciencia, o sea, no sé, uno de los días de investigación, nos habían advertido que en el pantano podías morir de diferentes formas maravillosas todas ellas. Vamos allá, listado. Hay arenas movedizas, hay bolsas de gas que las pisas, te quedas inconsciente y te tragan las arenas movedizas. Esto me llamó muchísimo la atención, hay cocodrilos, que los cocodrilos son un misterio porque estamos en Massachusetts. Es decir, no se dan allí. Se supone que es como la leyenda de las alcantarillas, de los cocodrilos de las alcantarillas de Nueva York, que alguien los soltó en algún momento dado y que suponen también un peligro. Pero lo curioso es, y lo que es realmente un misterio, cómo sobreviven esos bichos a un invierno de Massachusetts, que tiene, el más suave tiene 10 grados bajo cero. Son animales de sangre fría. Pues ahí están. Hay hasta emúes australianos que también los soltaron por allí, se habituaron y los puedes ver por ahí danzando. Ciervos, etcétera, etcétera. Pero el peligro de muerte se ha dado, y de hecho, efectivamente, en Jocomoc es uno de los sitios donde excursionistas, cazadores, prácticamente una vez al año se hace una batida porque alguien se ha perdido y generalmente no vuelve a aparecer. Pues resulta que un día nos había fallado uno de las personas que íbamos a entrevistar, y mi cámara y yo, Carlos Macarro, que es un tipo muy intrépido, que ha estado en selvas, ha estado en guerras, etcétera, etcétera, pues no se nos ocurrió otra cosa de decir, oye, ¿y si volvemos al pantano, que ya habíamos visto con nuestro guía, a tomar unos planos y todo este tipo de cosas? Y nos adentramos 3 kilómetros de pantano adentro, y allí hicimos nuestras cosas. La verdad es que con bastante susto, porque se oían cosas, se oían pasos, se oían ramas que se movían pues a 10, 20 metros, como si hubiera animales acechándote, ¿no? Y ya en un momento dado dijimos, bueno, pues vámonos, no sea que pisemos el gas de los pantanos o nos caigamos en las arenas movedizas o nos coma un cocodrilo o lo que sea. Y fíjate, entonces entendí perfectamente cómo se pierde la gente. Nosotros creíamos que volvíamos sobre nuestros pasos, creíamos que volvíamos tranquilamente por el sitio por donde habíamos venido y salimos del pantano. El problema es que salimos a 2 kilómetros del sitio por donde creíamos que habíamos salido. O sea, luego tuvimos que andar para volver a encontrar nuestro coche, pues otro buen trecho. Es decir, eso con un trecho muy cortito y creyendo que estabas regresando. Al final, claro, dices, si alguien se quiere ir al centro del pantano, si que se adentra aún más, pues probablemente es que ni salga. Entonces sí descubrimos que habíamos hecho una auténtica inconsciencia y que bueno, pues porque algo nos protegió, pero la verdad es que no deberíamos de haberlo hecho. Desde luego debe ser un lugar muy complicado para orientarse, ¿sí? Porque ahí está el listado de la cantidad de personas que han desaparecido y bueno, tu experiencia. Y está el Bigfoot. Que es, claro, si es que no le falta detalle al sitio. El pantano Jocomoc es uno de los sitios calientes de la historia del Bigfoot, del pies grandes, en Estados Unidos. Hay multitud de testimonios. Precisamente la persona que nos falló fue uno de los testigos que nos iba a hablar del tema, y resulta que además todos coinciden más o menos en la descripción. Todos coinciden, y ahí por lo menos me quedé un poco más tranquilo, de que hay un olor bastante nauseabundo y característico que anticipa la llegada de este animal, de esta cosa, de este hombre. Nadie sabe lo que puede ser, y desde luego ese tipo de olores no los percibimos, así que no nos encontramos con el Bigfoot, aunque oye, hubiese podido ser una gran exclusiva si hubiésemos podido filmarlo. Además es curioso lo que comentas, porque siempre, en todos los casos, da igual en qué parte del mundo se esté hablando del Bigfoot, siempre comentan lo de la pestilencia, sí, y el olor, ¿sí? Pues antes nos comentabas
comentas la batalla del pantano Jocomoc, ya que es uno de los hechos que marcaron a este lugar de una forma muy negativa, y fue la llamada batalla del rey Felipe, ¿sí? Que supuso una siniestra maldición. ¿Nos podrías contar un poco la historia y cómo esta batalla marcó de una manera importante al lugar? De hecho, es que según la tradición local, todo comienza con la guerra del rey Felipe. La guerra del rey Felipe no sale en las películas, no es muy conocida ni siquiera fuera de Nueva Inglaterra. Es decir, tú le hablas a alguien en Florida o en Michigan de la guerra del rey Felipe y te dicen, ¿y esto qué fue? Y sin embargo fue probablemente la más cruenta y la más salvaje de todas las guerras indias. Lo que pasa es que sucedió en una época muy temprana. Estamos hablando de principios del siglo XVII, cuando ni siquiera existían los Estados Unidos como país. Era una colonia británica y fueron colonos británicos contra los indios Wampanoag. El rey Felipe era el apodo, que nadie sabe de dónde sale, que le dieron al jefe de los Wampanoag, que en realidad se llamaba Anawan. Es que parece un nombre latino. Sí, le pusieron al rey Felipe, nadie sabe exactamente por qué. Y el caso es que, pues lógicamente, llegaban multitud de colonos de Inglaterra y estaban presionando en el territorio tradicional de esta tribu. Y finalmente, pues la tensión estalló. Y estalló de una forma absolutamente brutal. Para hacerte una idea, en aquella época había una población de 80.000 colonos británicos en Massachusetts. En la guerra del rey Felipe murieron 20.000. Es decir, estamos hablando de que los Wampanoag se cargaron al 25% de la población. Y lógicamente cuando llegaron las tropas de Inglaterra, la represión fue igualmente terrorífica. Hubo batallas muy salvajes, hubo un auténtico genocidio casi por ambas partes. Primero los indios y luego el contraataque fue brutal. Todavía quedan Wampanoags en una reserva y siguen conservando sus tradiciones. Es decir, no es un pueblo fantástico, sí. No es un pueblo exterminado, pero casi. Y bueno, al final se llegó a un acuerdo de paz con Anawan. Los británicos se lo saltaron y ajusticiaron a Anawan. Pero lo que se dice es que antes de ser ejecutado, lanzó una maldición y dijo que los blancos jamás vivirían tranquilos en aquel lugar y que los espíritus de sus ancestros se encargarían de ello. Y oye, empezar a decir eso y empezar a pasar cosas raras hasta nuestros días fue una. ¿Cómo sería la guerra del rey Felipe y cómo sería de cruel aquello? Que a Anawan lo decapitaron y la cabeza estuvo clavada en una pica en un puente de Boston durante 25 años. Vamos, que los ingleses no cumplieron su palabra, vamos, ni de lejos. No, lo del Tratado de Paz fue un poco... Pacto de caballeros, me parece a mí que no. No. Pues hemos visto que el pantano de Jocomoc, que ya los mismos Wampanoag veían que tenía una carga especial. Además, sucedió luego posteriormente todo lo que nos has comentado de la batalla del rey Felipe. ¿Qué te parece si dejamos ahora un poquito este lugar y nos adentramos en la mayor concentración de cementerios de todo Estados Unidos, que justamente también está en este siniestro triángulo? ¿A qué crees que puede deberse este fenómeno? Aunque ya nos has comentado las bajas históricas, cuéntanos un poquito qué tipo de cementerios podemos encontrar y qué extraños sucesos acontecen en ellos. De todo tipo. La razón de que haya tantos cementerios, de que haya más cementerios que en ningún otro sitio de los Estados Unidos, es que Massachusetts es el lugar más antiguo de los Estados Unidos. Massachusetts es donde se estableció la primera colonia británica, y a partir de ahí es de donde nace la colonización. Estamos hablando de eso, de que la guerra del rey Felipe fue en 1600 y pico. Es decir, probablemente es el único sitio de todos los Estados Unidos donde hay historia de verdad tal como la entendemos los europeos, es decir, historia de la antigua. De la buena, sí.
Y lógicamente hay de todos esos asentamientos durante todos esos siglos hay cementerios. Hay cementerios muy antiguos, hay cementerios masónicos, hay cementerios de la Guerra de la Independencia, hay cementerios militares de guerras mucho más actuales, de repatriaciones de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente de todo. De hecho, uno de los hobbies más extendidos entre los aficionados a la historia de allí es hacer calcos de lápidas. Se van con su papel finito y su carboncillo, lo ponen encima de la lápida y lo van pasando, y entonces sacan el calco de la lápida antigua y las coleccionan y ese tipo de cosas. No lo había escuchado nunca. Un pasatiempo como otro. Pero interesante, sí. Y entonces sí, ahí y todos los cementerios tienen su historia. Hay hasta cementerios de animales, hay hasta cementerios de Luego te quiero preguntar de mascotas, sí, sobre eso. Todos tienen su historia más o menos terrible, más o menos fantasmal. Y había uno en concreto que a mí me obsesionaba, pero lo típico, lo había visto en 4 fotos y no sabía dónde estaba. O sea, no lo había. Y era una historia muy bonita. Entonces, justo el día anterior a irnos, que íbamos a hacer una cosita de relleno, de repente, de esas cosas que te pasan a veces, de esas cosas mágicas cuando investigas, que entramos en un pueblo, hay un cruce y veo una gasolinera, una bandera norteamericana, una tienda de no sé qué, digo, todo esto me suena, y le digo a Marcos, gira aquí a la izquierda, que si esto es lo que yo creo, aquí hay un cementerio. Y efectivamente, allí estaba. Cementerio enorme. Este era un cementerio masónico. La mayor parte de las tumbas tenían símbolos de masones y era antiguo. El enterramiento más cercano debía de ser de los años 20 del siglo pasado, o sea, de 1920. Y yo buscaba una tumba muy concreta. Y ya lo dábamos por perdido, y Marcos, mi cámara, justo cuando nos íbamos, la encontró. Porque la tumba todavía se puede ir a verla, es una mecedora pequeñita del tamaño de una niña de 3 años, para ser exactos, esculpida en mármol, y la mecedora está cubierta de juguetes actuales, peluches, muñecas, pero cosas hasta como coches de bomberos, muñecos de Bob Esponja, de Dora la Exploradora. O sea, que no te creas que... O sea, la gente sigue poniendo ahí juguetes. ¿Por qué? Por la historia. Resulta que la niña que está enterrada ahí se llamaba Perla, y falleció durante una epidemia. Y al parecer la niña lo que más le gustaba era sentarse en su sillita, sentarse en su mecedora, y pues allí pasaba las horas muertas jugando con sus muñecas. Y el padre, que estaba evidentemente destrozado, pues no le hizo mejor homenaje que encargarle a un cantero local que cogiera un gran bloque de mármol y esculpiera esa misma mecedora. Y lo de los peluches es porque desde entonces en todo el pueblo se dice que por las noches se puede ver a la niña sentada en la mecedora todavía, y que le dejan juguetes para que por lo menos en la otra vida tenga cosas para seguirse entreteniendo. Una historia entre macabra y bonita. Qué bonita. ¿Todas las historias así relacionadas con los cementerios de personas son así de bonitas, o hay algunas un poquito más...? No, las hay muy típicas, las hay muy parecidas a las de los cementerios de aquí, porque el cementerio, a fin de cuentas, es un imán. Hay historias de chicas de la curva que de repente se te montan en el coche y le dicen al conductor, llévame a casa, y resulta que la casa es el cementerio, y entonces cuando llegan dice, oye, pero esto es el cementerio, se dan la vuelta y ya no hay nadie en el coche. Ese tipo de historias. Vamos, que allí también hay leyendas urbanas. Sí. Es un sitio, hay leyendas de todo tipo, y yo estuve hablando allí con un folclorista local, y claro, él me decía, mira, aquí pasan cosas muy raras, hasta aquí estamos de acuerdo, pero Massachusetts hay que entender que tiene un acervo de folclore y de leyendas muy grande, precisamente por eso que decíamos, los inviernos. Son 3-4 siglos de inviernos intensísimos donde la gente no tenía otra cosa que quedarse en casa. Quedarse en casa, refugiados con su fuego, y contaban historias, y contaban historias durante los inviernos, y muchas de esas historias acabaron convirtiéndose en tradiciones y en leyendas locales. Fantástico.
pues como antes comentábamos, no solamente hay cementerios de personas, sino que también existen otros para mascotas. Eso sí, por lo visto ya abandonados, debido a que en diversas ocasiones han sufrido profanaciones por parte de sectas satánicas. ¿Qué evidencias tenemos de que se sigan practicando estos ritos en la región? A ver, el tema de los ritos satánicos tenía su centro en el otro lugar más o menos maldito de la zona, que es el bosque de Freetown. Allí es donde todo empezó a finales de los años 60. Desapareció una animadora, que eso queda como muy de película. Desapareció una joven animadora, pues una adolescente, y su cuerpo apareció a los pocos días sin cabeza en las lindes del bosque. Supieron de reconocer el cadáver porque afortunadamente había un registro de huellas dactilares y así fue la única forma de identificar. Pero empezó a desaparecer gente, no solamente en el bosque, sino en los pueblos de alrededor. Gente que se adentraba en el bosque empezó a encontrar, pues eso que te decía, un día una mano, un día un pie. Allí estaba pasando algo tremendamente raro. Y efectivamente empezó a haber signos de que allí estaba operando algún tipo de secta extraña, satánica como poco. De hecho, el uso de animales se verificó con un macabro hallazgo de otro de las personas, un chaval que había desaparecido, que apareció muerto, apaleado hasta la muerte, una paliza brutal, acompañado de 2 reses, 2 vacas, que también habían sido mutiladas de las formas más grotescas que te puedas imaginar. O sea, allí estaba pasando algo raro y finalmente terminaron encontrando al culpable. Y de hecho se profanaba, una de las cosas ya que efectivamente el cementerio para mascotas se abandonó porque se profanaban las tumbas. O sea, por eso la gente dejó de dar sepultura allí a los animales. Y se profanaban las tumbas, parece ser para usar los restos de aquellos animales en vaya usted a saber qué ritos extraños, ¿no? Y el causante de todo esto, al menos oficialmente, fue un tipo que era un proxeneta de Boston, un tipo que pues traficaba con prostitutas y que por lo visto yo estuve en la cabaña, tenía una cabaña en lo más profundo del bosque, es decir, encontrar la cabaña es una locura, y en esa cabaña, con un grupo de seguidores y seguidoras, tanto a las chicas que no le obedecían como a gente que secuestraban, pues los sometían a todo tipo de aberraciones hasta que los mataban. Era como la familia Manson en miniatura, con mucha menos publicidad, y este hombre le condenaron a cadena perpetua y todavía sigue encerrado y todavía sigue vivo, y la cabaña está medio derruida. Queda curiosamente los restos del coche. Él tenía uno de estos coches grandes americanos color crema. Bueno, ya le ha caído un árbol encima y tal, pero sigue ahí, ¿no? Y sigues preguntándote cómo metía el coche ahí, porque de verdad que es un sitio absolutamente inaccesible. Pues ahí sigue el coche, siguen los restos de la cabaña y sobre todo sigue un árbol que cuando me lo explicaron me dije, mira, en este árbol es donde ataba a sus víctimas y donde hacían todo lo que hacían, y daba cosita. Madre mía, menudos pantanos, menudos cementerios. Y hay más. Hay mucho más. Pues, ¿qué te parece si continuamos con animales? Antes nos has comentado un poco, y es que parece que la fauna aquí es de lo más diversa, ¿sí? Hemos hablado de caimanes. Por lo visto, antiguamente encontraron extraños pájaros de enormes dimensiones, lobos, testimonios de la presencia de una siniestra bestia que comentabas, de gran tamaño, e incluso del mítico Bigfoot. El Bigfoot y los duendecillos estos raros son del pantano, pero el bosque también tiene lo suyo. El bosque es un paraje también que se ha perdido mucha gente, y yo lo entiendo. De hecho, cosas como la película esta de la bruja de Blair, las entiendes perfectamente porque es una densidad de árboles todos iguales, kilómetros y kilómetros viendo los mismos árboles, que te desorientas en cuanto has andado 20 minutos.
Y hay historias desde la época de los Wampanoag. Los Wampanoag decían que allí habitaba el pájaro del trueno. Y el pájaro del trueno, que luego algunos de los colonos, esto no se ha visto recientemente, los últimos testimonios del pájaro del trueno en la zona son de 1800, principios del siglo XIX. Y básicamente era un ave, pero de un diámetro de alas brutal. Se habla como de 10 metros, es decir, una ave gigantesca que efectivamente era depredadora y se llevaba a los caballos y todo este tipo de cosas. Pero luego, mucho más recientemente, claro, el testimonio en cuestión es de un miembro de la policía de Freetown. Que tenía una granja cerca del bosque. Y pues tenía, pues como suele, pues tenía caballos, tenía animales, y de repente una mañana ve salir del bosque un bicho que solo describe como un lobo, pero como un lobo de un tamaño descomunal, tan descomunal como que antes de que pudiera echar mano al arma y dispararle, y el animal pues salió corriendo, huyendo de los disparos, le había dado tiempo a degollar a 2 de los caballos, o sea, a morder en el cuello a 2 de los caballos y matarlos, porque era poco más pequeño que los propios caballos. Es decir, estamos hablando de un lobo que te podías montar encima. Sí, sí. Y ese bicho sí que forma parte de la tradición local de gente que lo ha visto. Insisto, ese último testimonio, que es el más reciente, que es de hecho de 1990 y tantos, de finales de la década de los 90, tiene el marchamo de que además era de un miembro de las fuerzas del orden, de uno de los policías que vivía en una granja. Y no se lo ha vuelto a ver, no hay ningún testimonio. No. Fíjate que hay los Wampanoag también, el bosque lo consideraban sagrado. Tú andas por el bosque y de repente te encuentras una cosa absolutamente insólita, que es un claro, pero un claro que está inmaculado, o sea, como cuidado con cortacésped. Allí no han llevado un cortacésped. Menudo contraste, ¿no? Sí. Tremendo. O sea, maravilloso. Y en medio del claro, un círculo de estacas de madera decoradas con esculturas indias, con cintas de colores. Y entonces te dicen que los Wampanoag van allí solamente 3 veces al año. Es las únicas 3 veces al año para celebrar sus fiestas mayores, lo que sea de su religión propio, y no vuelven a pisar el bosque porque también lo consideran un lugar maligno. Entonces dices, pues vaya tela la que tenemos allí con los lugares malignos. Pero es que vas al centro del propio bosque y te terminas encontrando un lago precioso. Claro, cuando te cuentan la historia del lago, otro drama gigantesco. El lago era una antigua cantera. De hecho, la mayor parte de las mansiones de Providence y de buena parte de las de Boston, el granito había salido de ahí. Era una cantera. Entonces, resulta que sobreexplotaron la cantera. La cantera estaba sobre un acuífero y de repente el acuífero se hundió. Entonces el lago subterráneo salió para arriba, murieron 6 personas ese día. Y claro, te dicen, el lago no se sabe el fondo que tiene. O sea, para que te hagas una idea, hay una grúa de 40 metros allá abajo y nadie la ha visto todavía, o sea, de cuando estaba la cantera. Es decir, aquello se te ahogó la grúa de 40 metros y nadie sabe dónde está. Entonces ya el lago empezó a tener mala fama porque la mafia de Boston, que era muy activa, era allí donde se llevaba a la gente para deshacerse de ella. Hay un acantilado gigantesco en lo alto de la roca de granito que da la cantera, y desde ahí, claro, desde allí tiraban los coches enteros. O sea, directamente, no es que se deshacían del y aquello se lo tragaba todo. Nadie sabe qué fondo tiene eso, y encima tiene una historia preciosa de fantasma, que fue que una chica quiso huir, un Romeo y Julieta, quiso huir con su novio y habían quedado para escapar juntos en el acantilado. Y el novio, por la razón que fuera o fuese, pues se entretuvo mucho, varias horas, no apareció. A la pobre chica le dio la paranoia de que la habían abandonado, de que había dejado su familia y el disgusto y tal, para nada, y se lanzó al lago. Lo que pasa es que el chico llegó después,
y se encontró el panorama y se lanzó también. Al Romeo y Julieta, Romeo y Julieta, a la americana. Y entonces, desde entonces, se ve una dama blanca que por las noches pues pulula por allí y frecuenta ese lugar. Bueno, y cómo no podía faltar uno de los clásicos. Parece ser que también hay numerosos avistamientos ovni, ya nos has comentado algo, que además vienen de muy, muy antiguo. Coméntanos algunos casos. Pues yo creo que para comentar el más documentado es precisamente el del Air Force One. El Air Force One, el avión del presidente de los Estados Unidos, fue obligado a aterrizar por varios objetos que le perseguían justo cuando volaba sobre el bosque de Freetown, y tuvo que aterrizar en Boston de emergencia. Iba hacia Washington y tuvo que aterrizar en Boston de emergencia porque tuvo aquel tema. Y efectivamente desde 1800 y pico se han venido registrando, ahí en los periódicos locales, en los archivos te encuentras, ellos no lo llaman ni platillos volantes ni naves extraterrestres, decían naves voladoras, que podían ser globos, se especulaba mucho, decía, pues lo mismo son globos, o lo mismo son, durante la guerra civil decía, lo mismo son los rebeldes, porque aquello era territorio de los yanquis. Pero el caso es que desde entonces, con cierta frecuencia, suceden este tipo de cosas. Y cuando sucede esto, automáticamente viene la segunda oleada, que es la de los helicópteros negros. ¿Qué es esto de los helicópteros negros? Pues cuando sucede algo muy bestia, del estilo de lo del perro gigante, o un ovni, o cualquier cosa que tenga más o menos repercusión, sacan los helicópteros para rastrear. Nadie sabe de dónde salen, porque nadie sabe quién es el responsable de esos helicópteros, pero empiezan a aparecer helicópteros militares, helicópteros Black Hawk, pero que no llevan distintivos, ni insignias, ni matrícula, algo que sí. Eso es obligatorio, ¿no? Eso es obligatorio allí, aquí, en todos sitios. Partes. Es decir, por eso los llaman helicópteros negros. Prácticamente todos los habitantes tienen su colección de fotos de los helicópteros negros, porque no te creas que se esconden, vuelan muy bajito, como si estuviesen buscando algo, y todo el mundo tiene allí, te enseña la foto, mira, y ves 4 o 5 en formación, y nadie sabe ni de qué base vienen, ni qué agencia o ejército es el responsable de esto, y nadie te da información. Entonces es el remate de todas estas cosas extrañas. Desde luego el lugar tiene un montón de enigmas, un montón de historia. Podríamos estar aquí toda la noche. Pues, ¿qué te parece si para poner la guinda en el pastel, en tu viaje a Bridgewater, tuviste la oportunidad de presenciar una investigación paranormal en una supuesta casa encantada? Existe mucha fenomenología de este tipo, según nos has contado, porque comentabas lo de el adiestrador de canes, ¿verdad? Uh-huh. Que aparecía por ahí. ¿De dónde viene toda esta actividad paranormal? Pues mira, hay muchas explicaciones, desde que allí hay algún tipo de energía extraña que intensifica este tipo de fenómenos, hasta lo que te dicen allí, que sigue siendo la maldición india. O sea, allí explicaciones, yo creo que cada habitante tiene la suya, ¿no? Y yo fui con los del grupo de investigación paranormal de Nueva Inglaterra, que me quedé alucinado, porque yo he salido con gente en España. En aquel momento trabajaba en un programa de televisión que teníamos nuestros medios y hacíamos nuestras cositas. Pero aquello... No, aquello era una cosa, jolín, con los americanos, cómo se las gastan. El grupo tenía un vehículo, o sea, eran como los cazafantasmas, pero tenía un vehículo que era un Hammer, que no era de ninguno de ellos, o sea, estaba rotulado y era de la empresa. Era del equipo, sí, y estos de repente llegan al sitio, pero llegan como un comando. O sea, te montan un tenderete, una tienda de campaña gigantesca en el jardín de la buena señora que les había llamado porque tenía un problemón bastante serio. De repente salen todos llenan toda la casa de cámaras infrarrojas, detectores de movimiento de varios tipos, que si por ultrasonidos, por láser, cámaras infrarrojas, micrófonos que captan frecuencias audibles, micrófonos que captan frecuencias inaudibles. Es decir, un despliegue técnico ordenado, todo lleno de pantallas, todo lleno de ordenadores. Claro, yo vengo del tercer mundo. O sea, esto yo no lo he visto ni en la tele ni en ningún sitio.
¿Y captaron muchas cosas? Captaron algo. Y lo bonito fue que esto era una señora que empezó a ver cosas raras en su casa a raíz precisamente de que uno de sus hijos volvió de la guerra de Irak. Y incluso sospechaba, dice, a ver si se te ha ido pegado algo extraño. Oía risas de niños, veía una sombra que la vigilaba desde la puerta de su dormitorio. Y la verdad es que yo cuando hablé con ella, la señora estaba muy alterada, estaba muy asustada y no tenía pinta de estar inventándose nada. Y lo cierto es que llevaron a una señora, una psíquica, una sensitiva, una medium, que también estuvo por allí, y la verdad es que la medium, según le iba haciendo preguntas a la señora, dando un paseo por la casa, lo iba clavando todo, le iba diciendo, y aquí es donde veía, sí, sin que nadie le hubiese dicho nada. Y al final sí que grabaron una sombra, algo que se desplazaba por la casa, que lo captaron las cámaras de infrarrojos, y que no dimos con qué podía ser. Desde luego no parecía un fenómeno natural. Lo que sí que parece que se quedó tranquila la buena señora fue cuando la medium le explicó que lo que ella captaba es que era su hermana, una hermana que había fallecido recientemente y que quería comunicarse con ella por un asunto familiar que la buena señora entendió enseguida, es decir, que parece... Y no sé si los fenómenos se siguieron repitiendo después de esa noche o no, porque no seguí el caso, pero desde luego el despliegue de la investigación de estos buenos señores me dejó completamente impresionado. Pues tienes que volver para contarnos más casos de fenómenos extraños de casas encantadas. Y bueno, como hemos visto, este triángulo lo tiene todo para hacer las delicias de un viajero aficionado al misterio y a las emociones fuertes. Además, yo no lo habría definido mejor como parque temático, sí, de atracciones para los amantes del misterio. Muchísimas gracias, Santi, por tu generosidad. No me canso de decírtelo, como siempre. Y por guiarnos a través de este apasionante viaje por las entrañas del Triángulo de Bridgewater en este primer programa de Radio Inclusiva. Pero antes de despedirte, me gustaría que nos avanzases un poco las sorpresas que tienes preparadas para esta segunda temporada de Días Extraños, programa que recomendamos encarecidamente y del que somos fieles seguidores. ¿Podrías adelantarnos algún otro proyecto también que tengas en mente? Pues vamos a intentar hacer muchas cosas nuevas este año. Vamos a intentar, tengamos en cuenta que es un programa modesto, que es una cosita que hago yo por mi cuenta, y estoy intentando pues alquilar un estudio de radio para hacer una tertulia, poner online, precisamente hablando de Radio Inclusiva, pues transcripciones de los programas. En definitiva, mejorar el contenido que estamos dando a los oyentes. Que ya está muy bien. Que, bueno, hacemos lo que podemos, hija. Está fenomenal, sí. Y en eso estamos. La verdad es que estoy un poco desbordado por el éxito, porque la acogida ha sido maravillosa. Y desde aquí pues agradecerle a todo el mundo que me oiga y escuche Días Extraños, que estén siempre ahí. Pues muchísimas gracias por contarnos todos estos proyectos. Por cierto, ¿te animas a retomar tu faceta de escritor? Pues mira que lo estoy intentando, pero es que a día de hoy Días Extraños no me está dejando tiempo para nada. El otro día estaba echando cuentas. Claro, un Días Extraños me está saliendo a 36 horas semanales. Increíble. De curro. Y digo, claro, esto es un trabajo full time. Pero bueno, pues sí, antes también trabajaba full time en otras cosas y sacaba tiempo para los libros. Así que ya veremos lo que hacemos en los próximos meses. Claro que sí, es que preparar un programa de radio, lo sabemos muy bien, pues requiere tiempo, entusiasmo y sobre todo muchas ganas que, vamos, seguro que te sobran, ¿sí? Pues muchísimo éxito con esta segunda temporada de Días Extraños, y lo dicho, Santi, un verdadero placer contar contigo y hasta el próximo viaje. Oye, el placer es mío y muchísimas gracias por dejarme participar en este programa tan especial de Radio Inclusiva. Encantados de haber contado contigo. Muchas gracias, Santi. La obra de arte desconocida.
Muy buenas noches, Pedro. ¿Qué obra de arte desconocida nos traes para este programa tan especial? Muy buenas noches, Belén. Bueno, estoy contentísimo de poder estar aquí en esta iniciativa tan maravillosa. De verdad que estoy súper contento. Así que, para esta ocasión tan especial voy a traer uno de mis cuadros favoritos. Así que vamos a hablar del cuadro Lady Godiva de John Collier, un pintor británico que se realizó en el año de 1897. Bueno, para aquellos que les guste el mundo de lo romántico, hay que decir que estaba inspirado en un poema del mismo título de Alfred Tennyson del año 1842. Y decir también un dato muy importante, y es que John Collier es uno de los pintores adscritos a la corriente llamada prerrafaelismo. Pues si te parece, antes de empezar, ¿por qué no nos cuentas quiénes eran esos prerrafaelitas? Bueno, pues los prerrafaelitas fueron unos pintores británicos de mediados del siglo XIX que de alguna manera se rebelaron contra la academia británica, los que sentaban las bases, ¿no? Se podría decir incluso que se trata de una de las primeras vanguardias pictóricas de lo que podríamos considerar el arte ya contemporáneo, porque no olvidemos que estamos ya a mediados del siglo XIX. Estos eran unos jóvenes pintores, se juntan en Londres en el año 1848 y deciden que ellos el arte que consideran verdadero es el arte anterior al pintor renacentista Rafael, y por eso deciden llamarse Hermandad prerrafaelista. O sea que van a mirar a la pintura sobre todo medieval y del siglo XV, justo antes de que aparezca la figura de Rafael. En general, el rasgo común que podríamos decir que tienen estos cuadros son muy realistas, muy bellos y con colores muy vivos. Sí, aquí tengo que contar un pequeño truco que tenían estos pintores y que es una cosa que, no es muy conocida, pero que les vale para que sus obras sean tan vibrantes. Y es que ellos, antes de empezar a pintar, cogían el lienzo en blanco y daban una capa de pintura blanca muy espesa sobre la cual pintaban, y luego los colores se veían mucho más brillantes y de esos tonos tan vibrantes. ¿Y cuáles son los cuadros más famosos de esta hermandad? Bueno, pues podríamos hablar de el que quizás sea más conocido. Estoy seguro de que todos lo habrán visto alguna vez. Es Ofelia de John Everett Millais, que podría ser la obra fundacional del prerrafaelismo. Está representando a Ofelia, que es la mujer que ama a Hamlet en la obra de William Shakespeare. Cuando ella es rechazada por Hamlet, pues la pobre se vuelve loca y va a parar al río, donde fallece ahogada. Así que es un tema muy triste dentro de esta obra clásica de William Shakespeare. Y luego, el otro de los cuadros, estaríamos hablando de la Beata Beatrix, de otro de los fundadores, de Dante Gabriel Rossetti, y que representaría a Beatriz, la amada de Dante, en la Divina Comedia. Y estos dos cuadros tienen una protagonista común, y es que la mujer que posó como modelo fue la musa, fue pintora y fue además la esposa y amante del pintor que mencionaba antes, Dante Gabriel Rossetti. Pues creo recordar que en la temporada 1 de Mistérica Radio Secreta tuvimos el placer de hablar con Gemma Solís, que nos llevó de viaje hasta el cementerio de Highgate para contarnos toda la historia y también centrarnos en la increíble historia de muerte de Elizabeth Siddal. Sí, vamos a recordar solo así una breve pincelada, y es que Dante Gabriel Rossetti, cuando murió su amada esposa, como la quería tanto, pues dijo: qué mejor que dejar el libro de mis poemas enterrado con ella. El caso es que pasaron los años y este hombre se arrepintió y cometió la tropelía de excavar en la tumba para recuperar aquellos poemas que había depositado. Sí, creo que fueron 10 años después de la muerte de su amada. Y aunque el hecho sea un poco escabroso, la verdad es que así tenemos el placer de poder disfrutar de la poesía de Dante Gabriel Rossetti, que, como hemos dicho, además de pintor, pues era también un gran poeta. Pues dejamos a esta pelirroja, Elizabeth Siddal, para volver a otra pelirroja, más o menos, esta Lady Godiva,
descríbenos qué escena representa el cuadro y su historia. Bueno, pues el cuadro representa a una joven desnuda a caballo. El caballo le vemos cubierto de una tela y bueno, con una silla de montar preciosa, y si nos fijamos estamos en un ambiente medieval. Ella está transcurriendo por una calle de una ciudad y podemos ver, por ejemplo, el capitel de una columna y al fondo también una ciudad de lo que podríamos llamar en España el arte románico, que luego si nos pusiéramos puntillosos quizá John Collier no fuera muy fiel a la arquitectura de la época, que es el siglo XI en el que se basa esta leyenda, pero efectivamente pues sí que contextualiza en una escena medieval. Como decías antes, esta mujer que cubre su desnudez solo con su cabello está representada con el cabello pelirrojo. Esto en esta época, en algún contexto, se podía interpretar que estaría representando el icono de la mujer fatal. El mismo John Collier tiene otras pinturas que sí podrían representar, por ejemplo, a Lilith y la serpiente, pero en este caso de Lady Godiva yo creo que la bondad del personaje es tal que no cabe la interpretación de mujer fatal. El caso es que el cuadro está representando una historia legendaria, pero que tiene parte de leyenda, parte de realidad y también parte de mito. Pues, ¿qué te parece si comienzas contándonos la parte legendaria? Bueno, esta es quizá mi parte preferida porque es un poco la esencia del cuadro. Y nos está contando la historia de Lady Godiva, que era la esposa de Leofric, el señor de Coventry. Para que nos hagamos una idea, Coventry está más o menos en Inglaterra, en medio de la isla de Gran Bretaña, casi en el centro geométrico. O sea que está, digamos, en ese punto geográfico, ¿sí? En el corazón de la isla de Gran Bretaña. El caso es que el conde, Leofric, era un hombre que tenía, digamos, a su pueblo subyugado con unos impuestos terribles. Entonces Lady Godiva, que era una mujer bondadosísima, pues le pide a su esposo que interceda por ellos y que por favor pues baje esos impuestos tan terribles que estaban, digamos, masacrando casi a la población. El caso es que él era muy arrogante y le dice: está bien, voy a bajar los impuestos a condición de que tú te pases desnuda por la calle principal de Coventry. Total que Lady Godiva se lo piensa y urde una treta. Lo que va a hacer es colocar un bando y va a decir: tal día a tal hora, por favor, vecinos de Coventry, cerrad los postigos de vuestras ventanas porque yo voy a pasear desnuda para que el rey así os baje los impuestos. Total que así fue. A la hora acordada, todos los vecinos cerraron las ventanas y salió Lady Godiva desnuda a caballo por las calles de Coventry y logró así que su marido accediera a su petición y rebajara los impuestos a estos hombres. Desde luego en la obra no se ve a nadie, ni un alma, ¿sí?, por la calle, pero creo que alguien desobedeció, ¿sí?, esta consigna. Sí, esta es una segunda leyenda y es la del llamado Peeping Tom o Tom el Mirón. Y es que este era un sastre que sí que vio la orden de Lady Godiva, pero que le pudo más la tentación de ver a su señora desnuda y por un agujerillo pues observó a su señora desnuda cuando paseaba. Pero cuenta también la leyenda que por transgredir esta norma se quedó ciego. Así que tenemos que esta expresión Peeping Tom, en inglés, ¿sí?, viene a representar lo que serían el mirón, que se llama en castellano aquellas personas pues que se esconden para ver a otras personas desnudándose, o en francés la palabra voyeur. ¿Y qué hay de histórico en este cuadro? Bueno, pues lo comentábamos antes. Efectivamente existe una Lady Godiva y un conde Leofric en Coventry en el siglo XI, en medio de Inglaterra, como decíamos antes. Y si nos fijamos, hay detalles como esa tela que cubre la montura, todo el caballo, es una tela roja de seda con leones dorados. Eso sería la representación del escudo de Inglaterra. Así que ahí tenemos un poco ese rasgo histórico.
Es verdad que Lady Godiva era una dama muy bondadosa y muy bella, y que su marido efectivamente era un señor que era un señor feudal. Es verdad que Lady Godiva intercedió por las personas que allí vivían, y el conde pues los liberó, pero ni mucho menos existe nada documentado sobre este legendario paseo. Es más, sabemos que gracias al consejo de Lady Godiva, el señor Leofric fundó el monasterio de Coventry. Qué bien. Decías antes que también puede haber un origen mítico en esta historia. Pues sí, y eso tendríamos que rastrear la etimología del nombre de Godiva. Godiva puede ser una combinación de distintos nombres para decir la palabra diosa. Por ejemplo, en inglés la palabra goddess, que es diosa, tiene esa misma inicial, esa parte inicial de Godiva. Pero, por ejemplo, también tenemos en la mitología nórdica que la esposa de Odín, el principal dios vikingo, es llamada Madre Goda, así que ahí tendríamos también otro prefijo. Y en sánscrito existe el sufijo diva, que quiere decir también diosa, así que tenemos varias fuentes. Incluso en los pueblos germánicos, en los pueblos godos, que los llamados bárbaros que digamos ocuparon el territorio que había tenido el Imperio Romano, también hay nombres similares que podrían significar la palabra diosa y que se parecen fonéticamente a Godiva. Y hay un tema mítico más. Antes me preguntabas por Tom el Mirón, y es que este Tom el Mirón podría provenir de un mito griego, y es el personaje de Tiresias de Tebas. Y es que este Tiresias, también como Pippin Tom, miró desnuda a la diosa Atenea, pero ésta le descubrió y por su condición le hizo, por cometer este pecado, le hizo perder también la visión. No obstante, como sabes, los dioses en la antigua Grecia son muy vengativos, se unen unos contra otros. El caso es que, como no le podían devolver la vista a Tiresias, sí que le concedieron el don de la clarividencia, con lo cual Tiresias se convirtió en uno de los adivinos más importantes de la mitología griega. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a lo más importante? ¿Dónde podemos ver este cuadro? Bueno, pues tenemos que hacernos una excursión a Coventry, porque lógicamente este cuadro que cuenta esa historia ubicada en este lugar, pues tenía que estar allí albergado, y tendríamos que ir al Herbert Museum and Art Gallery de Coventry. Y además recomiendo mucho la visita, porque aparte de este precioso cuadro tenemos una galería dedicada por completo a Lady Godiva, en la cual hay pinturas desde el siglo XVII al siglo XIX que representan esta y otras partes de la leyenda de Lady Godiva. Así que invito a todos los que estén por allí cerca que se acerquen a este museo a ver este precioso cuadro. Pues perfecto, tomamos ese apunte para cuando vayamos de viaje por Reino Unido. Muchísimas gracias, Pedro, por habernos contado la historia de este precioso lienzo que representa a Lady Godiva. Encantado siempre de aprender contigo. Te esperamos el próximo sábado para que nos sigas desvelando aquí, sí, en M21 Radio, más obras de arte desconocidas como esta. Muy buenas noches. Muy buenas noches, y muchas gracias a todo el equipo que está haciendo este sueño realidad. Cuadernos de viaje. Levanta, Peter. Aquí tienes tu traje. Me resulta reconfortante ver aquí tantas caras desconocidas. Sé que mi madre estaría emocionada y quizá un poco recelosa. Mi madre era una mujer muy reservada y muy suya. Es la abuela. Sabes que eres su favorita, ¿verdad? Incluso cuando eras un bebé no me dejaba darte el biberón porque lo tenía que hacer ella. Era una mujer difícil, cosa que tal vez explique mi personalidad. Te reconozco por tu madre. ¿Qué? A veces he notado su presencia en la habitación. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¡Qué fuerte! ¿Pero qué es eso?
Ella no se ha ido. Tenía rituales muy suyos con sus amigos íntimos. ¿Quién cuidará de mí? ¿Crees que no pienso cuidarte? Pero cuando mueras... No estaba bien de la cabeza, sobre todo al final. ¿Mamá? Esto no me gusta nada. ¿Esto pasa a mí? ¡No vuelvas a levantarme la voz! ¡Soy tu madre! ¡Para, por favor! Mamá, ¿qué está pasando? ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! No me gustaría estresar aún más a mi familia. Y a continuación damos paso a nuestros cuadernos de viaje con David Hidalgo. Bienvenido, David, a este programa inclusivo en el que nos vienes a hablar de una película que muchos consideran una de las mejores cintas de terror en años. Además, ha dado mucho que hablar en los cines durante todo el verano. Pues sí, muchas gracias, Belén. Encantadísimo de estar aquí en este programa tan especial. Y voy a hablar de Hereditary, que es... Sí, es que no nos ponemos de acuerdo. Sí. Hereditary en español y Hereditary en inglés, ¿vale? Y fíjate que hemos tenido suerte de que en España, ya sabes que con los títulos quizás cuando llegan las películas al castellano a veces hay problemas, sí. Y lo han conservado tal cual y es una maravilla. Y hablaremos después del título porque... creo que es algo interesante. Yo normalmente, que a mí me encanta mucho el género de terror y sabes que me muevo muy bien ahí, la han calificado como una de las mejores, como decías tú, una de las mejores películas en décadas. A mí creo que quizá es algo que es demasiado. Es exagerado. Igual es que eres un poco exigente. No, pero bueno. No, para nada. No, a mí me ha gustado mucho, creo que es una muy buena película de terror, pero creo que también hay un problema con las películas de terror modernas y es que abusan mucho del jump scare. Del susto, del golpe de plano, que es lo que hace que después el espectador bote en la butaca, y eso, bueno, es una forma narrativa, pero creo que no es lo mejor para hacer una buena película de terror. Bueno, desde luego es una película que no deja indiferente a nadie. Por supuesto. Pero, David, ¿dónde crees que reside la fuerza de la narración? ¿Qué nos cuenta Hereditary? Y eso sí, te pido por favor que cuando nos vayas a ir contando las cosas no desveles demasiado. No, porque además fíjate que es una película que se disfruta mucho cuando se sabe poco. Aún así, hombre, bueno, vamos a decir algo más o menos, incluso lo que se ve en el tráiler, que está al alcance de cualquiera, y es algo muy, muy curioso. Creo que la potencia, ahora que he mencionado el tráiler, la potencia de la película está justamente en cómo se mete, por ejemplo, juega mucho con las perspectivas, con los juegos de las miniaturas, la madre, por ejemplo. Sí, los planos es algo interesante. Sí, por supuesto. En esta película. Y de hecho, eso lo vemos en el tráiler, la cámara entra directamente, digamos, en la casa de muñecas y el espectador parece que se convierte en un juguete más de toda la trama. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, es como narrar por distancia, ¿no? Que lo podríamos llamar así. Antes hemos hablado del título, ¿no? de Hereditary, y fíjate que en otros países se ha ido llamando de otra forma. En toda Hispanoamérica se la ha llamado, creo que, La herencia del diablo. Por ejemplo, en la parte en Italia, en la Radici del male, ¿no? Todo tiene que ver siempre, la raíz del mal, todo tiene que ver títulos que hacen referencia o bien al diablo o bien al mal directo, y creo que eso es parte de la clave para disfrutar la película en sí, ¿no? Que de alguna forma lo hereditario, la herencia, siempre es algo bueno y algo malo. Siempre hay esas dos vertientes y creo que es fundamental. La película, en el fondo, de lo que nos está hablando es de la familia, es un drama familiar brutal, y de cómo todos los dramas que se van superponiendo unos a otros después, al final, es una tragedia enorme y que esa tragedia destruye, ¿no? Destruye a toda la familia.
Y hablando un poco de esto, creo que es bueno también de cara a todo el que espectador que vaya a ver la película un poco de cero, ¿no? Despistado, y que al final pase realmente miedo, es el tema, digamos, de pasar, estar en el núcleo familiar, en el hogar, en la familia, en la casa, y que se sienta uno inseguro, que es, digamos, el concepto de lo siniestro, ¿no? Que nos hablaba Freud, ¿no? De lo no hogareño, el estar en la casa, que debería ser algo en el que tú estás en tu círculo de confort, de repente se vuelve una auténtica pesadilla. Uh-huh. Pues nos has comentado que uno de los ingredientes es el mal, ¿sí? El diablo. En esta ocasión tendríamos que hablar de un demonio muy concreto, ¿sí? Como lo fuese ya en El Exorcista, ¿sí? ¿En qué se basa la película de Ari Aster y los productores de La Bruja? Sí, que además creo que tiene bastante de firma, ¿no? Ahí en la película. Yo creo que la fotografía es muy buena y ambas películas yo creo que son fantásticas en este aspecto. Además, fíjate que hace poco volví a ver La Bruja, porque en su momento me encantó, y teniendo más fresca Hereditary, sí que se nota que se puede ver, aunque son evidentemente directores distintos, sí que hay algo que las puede llegar a unir. Además, si me permites, yo creo que el espectador tiene que hacer un trabajo cuando ve estas películas. Tiene que intentar sopesar todo aquello que ha visto e intentar ordenar sus pensamientos para sacar una conclusión. Siempre el golpe final al término de la película es potente. Sí, totalmente. Pero digamos que son esas películas que al día siguiente, cuando te levantas, sigues dándole vueltas un poquito a la trama. Y de hecho ambas tienen mucho que ver con la familia, con el problema, digamos, del núcleo familiar y la tragedia, ¿no? De alguna forma. Y yo creo que tiene muchas capas. Son películas con muchas tapas. Totalmente. Y fíjate, antes hablabas que la película es de Ari Aster. Este director, que es su primer largometraje, o sea, es impresionante porque llegó al Festival de Sundance con esta película y encantó a todo el mundo. Y luego creo que otro trabajazo enorme que añade, digamos, a la película y la vuelve con más calidad son los actores. Y en concreto las actrices, Toni Collette, que es la que hace de madre, y que ya la vimos en El Sexto Sentido, la mamá por excelencia. Al final se ha encasillado un poco en madre. Vamos a dejar lo de protector o no. Pero ella lo hace genial. Sí, desde luego. Y luego Mila Safiro, que es la actriz que hace de hija, que de hecho la actriz tiene una enfermedad que es el síndrome de Tony Kratcher, que de hecho es un síndrome de una enfermedad congénita que hace una malformación craneofacial y que digamos que le da ese toque al papel de la protagonista, que en el fondo todo gira un poco en torno a la hija pequeña de esta familia, y creo que el hecho de haber escogido a esta actriz, que lo hace divinamente, le da esa actriz en revelación. Totalmente, le da un toque a la película maravilloso. Y luego el padre Gabriel Byrne, que ya le habíamos visto de hecho en otras películas como Stigmata. En muchísimas. Sospechosos habituales. Es uno de mis actores preferidos. En Gothic también, sí. Y bueno, para, digamos, contar un poquito, una breve sinopsis, digamos que lo Hereditario tiene mucho que ver con un culto en concreto, pues al diablo, a un demonio muy concreto, que es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Y es el culto de esta magia negra, que de alguna forma es lo hereditario, ¿no? Y es lo que tanto es bueno como es malo. Bueno para unos, malo para otros. Y hasta ahí, digamos que puedo leer, ¿no? Sin desvelar más. Y entonces, fíjate, si acudimos un poco a las fuentes originales de literarias en los que se ha basado la película, nos vamos sobre todo a la llave menor del rey Salomón, ¿no? Que es un grimorio. Es un grimorio clásico de la demonología, y ahí encontramos, es un grimorio, digamos, que se basa en varios textos recopilados en toda la Edad Media, pero que sobre todo todo el texto fundamental de este grimorio de la demonología es del siglo XVI-XVII aproximadamente, atribuido, ya sabes, al rey Salomón,
pero que ahí se recogen, es muy curioso este libro que está accesible a través de internet, se recogen los 72 demonios que en una jerarquía de poder controlan el infierno. Y en el número 9, si nos vamos al número 9, encontramos al rey del noroeste, que es Paimon, que es este demonio que vamos a encontrar en esta película. Y de hecho todo encaja, ¿no? Si uno se va, ya te digo, a esa fuente, ¿no?, literaria fundamental de los símbolos, de por ejemplo la corona, la dirección hacia la que hay que mirar para invocarlo, todo lo que puede llegar a dar a este demonio si lo llegas a adorar, ¿no?, lo que te ofrece, ¿no? Pues todo coincide a la perfección, hasta el símbolo que lleva la madre y la hija, digamos, sí, como colgante, todo coincide a la perfección. Ahí. Pues por lo visto, tanto los productores como el director se ve y el guionista, obviamente han hecho una gran labor de documentación, sí, que se plasma en muchas escenas. Algunas son tremendamente violentas e incómodas para el espectador, con una atmósfera del hogar familiar que va oscureciéndose minuto a minuto. Esa fue la percepción que yo tuve en el cine. Incluso algunas críticas la han calificado como la más terrorífica después del Exorcista. ¿Qué crees que la convierte en la gran película de terror, y si tú crees que estas comparaciones están a la altura? A ver, yo creo que quizá es exagerado, pero lo principal porque todavía no ha pasado tiempo, ¿no? O sea, quiero decir, para saber si una película realmente es tan de culto como El Exorcista, pues creo que hay que darle tiempo para ver cómo funciona. Yo creo que es una muy buena peli, a mí me encantó. Yo no conozco a nadie que la haya visto y que me haya comentado que no le ha gustado. Claro, eso es buena señal. Sí, pero fíjate, tú lo que has comentado antes, la incomodidad, ¿no? Creo que es fundamental el concepto, ¿no?, de terminar incómodo viéndola, porque ¿hay escenas violentas? Bueno, sí podremos decir que hay cierta violencia, pero lo que realmente te está transmitiendo eso es que te mantiene incómodo durante toda la película. Y yo creo que también la profundidad. Sí. La profundidad, porque claro, tú llegas, entras en un hogar familiar y te das cuenta que lo que estás viendo, todos los problemas, nunca mejor dicho, es la punta del iceberg. Sí, efectivamente. Y que cada vez la cosa se está complicando más y más. Sí. Y sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con la incomodidad. Sí. Y que de puertas para adentro todo es completamente distinto de cómo se ve fuera. ¿Qué te parece si me cuentas pues esos paralelismos con las posesiones demoníacas? Claro, a ver, yo creo que es un punto muy muy fuerte. A mí, por ejemplo, una de las partes que más me gustan son las decapitaciones, ¿no? Pero no son decapitaciones directas, o sea, no es algo que se vea directamente en la película, sí que se puede llegar a vislumbrar o a intuir, ¿no?, que es lo bonito, digamos, entre comillas, de no mostrar algo directamente, ¿no?, de no ser explícito. Y luego, claro, evidentemente, las posesiones demoníacas es lo que, digamos, más tira de la película y por lo que lo han llegado a comparar con El Exorcista. Bueno, pero tampoco son tan parecidas. Claro, efectivamente, no. Yo no creo que sean parecidas. Aquí en esta película es algo muy, muy, muy específico, ¿no? Ya te digo que a mí me parece una muy buena película, muy recomendable, y ir de cero viendo simplemente el tráiler y dejándose llevar por toda la trama. Bueno, yo te digo una cosa, yo no vería el tráiler. ¿No? Ahí dejo la recomendación. Nosotros lo vamos a poner como un apoyo, ¿sí? Pero es que a mí no me gustan ver los tráilers. Bueno, hay algunos hay mejores veces que otros. Que está bien un poco para intuir, para ver si merece la pena la película, pero en cuanto ves que merece la pena, dejarlo para vivir de una forma emocionante la película. Y disfrutarla, en el cine. Dentro de lo que es el terror también disfrutarlo, ¿por qué no? Pues lo vamos a dejar aquí porque se ve claramente que nos ha encantado y yo creo que podríamos estar comentando detalles tras detalles. Muchísimas gracias, David. Un gran análisis de esta película que hará las delicias de los aficionados al género. Te esperamos en el próximo programa con más cuadernos de viaje. Muy buenas noches y nos vemos en el próximo programa. Muy buenas noches. Adiós.
Terra Secreta. Y es momento de presentar a nuestro colaborador, el periodista y escritor Francisco González. Muy buenas noches. Hola Belén, muy buenas noches. Vas a hablarnos sobre pinturas rupestres, pero más en concreto sobre la posibilidad de que nuestros remotos antepasados inventaran una especie de código del que nació lo que hoy conocemos como escritura. En efecto, Belén. En realidad, fíjate, los prehistoradores, ¿no? los que se encargan del estudio de esta clase de manifestación artística, si es que es artística, llevan más de un siglo, ¿no? Más de un siglo debatiendo qué son estas pinturas rupestres que vemos en lugares muy cercanos, muy cercanos a nosotros. Por ejemplo, en España tenemos toda la cornisa cantábrica con cuevas y con pinturas maravillosas, ¿no? El ejemplo más conocido por todos, sin duda, es el de Altamira, también en el suroeste francés, con cuevas como Lascaux, ¿no? Pues como te decía, por más que se debate, no se llega, no hay un acuerdo que todos digan, pues servían para esto o significaban esto otro, no. Sin embargo, hay una hipótesis fascinante que, como acabas tú de anticipar, es que este tipo de manifestaciones artísticas, el arte rupestre, fuese un poco el germen o el origen de la escritura. Fantástico, pero esto que nos cuentas contradice lo que sabíamos sobre cuándo nació la escritura. Sí, en cierto sentido sí, claro, porque estamos hablando de pinturas que se plasmaron en estas cuevas, en estas cavernas, hace aproximadamente entre 60.000 y 40.000 años, ¿no? Y el origen de la escritura, más o menos, se tiende a creer que ocurrió hace unos 6.000 años, y esto pasó en Mesopotamia. Una escritura un poco rara, entre comillas, porque se trataba de lo que se conoce como escritura cuneiforme. Eran los mesopotámicos, cogían unas tablillas de arcilla, y antes de que se secase la arcilla, pues practicaban unas marcas, ¿no? Unas incisiones. Este es el lenguaje, este es el idioma de Mesopotamia, ¿no? Si nosotros, tú y yo, por ejemplo, cogiésemos, o cualquiera de la audiencia, cogiésemos una de estas tablillas de arcilla, yo he tenido una copia en mis manos, ¿no? Sin conocer el código oculto de ese lenguaje, pues no entenderíamos absolutamente nada, ¿no? Pues algo parecido sucede también con estas pinturas, estos signos, señales grabados en las cuevas de este arte rupestre, ¿no? Que como no conocemos el código oculto tras el lenguaje, entre comillas, pues no entendemos nada. Sin embargo, yo creo que a propósito de las pinturas, por ejemplo, se puede tratar de una forma de lenguaje no verbal. Ajá. Entonces, quizá esos famosos bisontes de Altamira, que todos tenemos en mente, ¿podrían simbolizar algo más que la simple representación de aquellos animales, por ejemplo? Sí. En el caso, por ejemplo, de los bisontes, que seguro que les suenan, ¿no? Nos suenan a todos, ¿no? Les suena a todo el mundo. Pues mira, por ejemplo, hay una teoría interesante que cuenta que el hecho de pintar estos bisontes y otros animales, grandes animales en las cuevas, podía atraer su caza. Quiero decir, tú pintas un bisonte o pintas 10 o 20 bisontes, y al pintarlos en la cueva... Es como un acto mágico, ¿no? Efectivamente, es como la especie de lo que se dice magia empática, ¿no? Ajá. O que dicen algunos también magia simpática. Entonces, los bisontes van a aparecer fuera. A lo mejor no había demasiada caza, al pintarlos era una forma de llamar, de atraer la caza. Otra teoría también muy extendida es que se tratase de rituales de fertilidad. Esto ya entronca un poco con creencias en el chamánicas, este tipo de cosas, ¿no? También esto se cuenta porque había bisontes hembras, machos más pequeñitos, más grandes, en fin. Como te digo, podía tener que ver con rituales de la fertilidad. Hay especulaciones incluso que cuentan que los bisontes serían una especie de representación de la bóveda celeste. O sea, tenemos la bóveda, esa cueva, pues bien, los bisontes o otros animales, uros, caballos, lo que fuese, podían ser representaciones de las constelaciones, como del zodiaco, ¿no? Me parece una hipótesis, bueno, en fin, muy interesante, ¿no? Y luego pues hay
de hecho fueron mayoría al principio, hace un siglo, ahora quizá menos, pero hay quien piensa que simplemente esos hombres y mujeres eran artistas, ¿no? Que simplemente pintaban. Claro, pintaban por placer, ¿no? Porque les gustaba pintar. Claro que sí, pero en las cuevas europeas y de todo el mundo hay más tipos de pinturas y grabados. No solamente pintaban animales. ¿Puedes decirnos, por ejemplo, cuáles eran los motivos o diseños más frecuentes? Sí, los prehistoriadores que se han dedicado al estudio de estas cuevas, del arte rupestre, en general todos se apuntaban a estudiar los bisontes y tal, porque eran muy bonitos, ¿no? Pero alrededor de los bisontes, alrededor de los suros, de los caballos, había y sigue habiendo signos de toda clase. Hay signos, hay espirales, hay círculos, hay pequeñas estrellas, hay puntos, hay puntitos o sucesiones de puntos como si fuesen hormigas, ¿no? En fin, una serie digamos, más compleja, ¿no? De signos más complejos y que han atraído la atención de algunos investigadores. Hay un caso reciente, una investigadora, una mujer a la que admiro profundamente, Genevieve von Petzinger, es una investigadora canadiense. Bueno, pues ella empezó a ver que esta mujer ha recorrido, entre otros sitios ha estado hace muy poquito, por cierto, en Cantabria. Esta mujer ha recorrido cuevas de todo el mundo, pero especialmente de Cantabria, del sur, del norte de España y del suroeste de Francia, ¿no? Esta que te decía antes, por ejemplo, la cueva de Lascaux, ¿no? Y tras analizar, estudiar, recopilar, fotografiar, su marido es un excelente fotógrafo que ha trabajado, creo que sigue haciéndolo para National Geographic, fotografiaron y hicieron una especie de catalogación de todos estos signos, ¿no? Y ella ha llegado a la conclusión de que hay solo 32 signos, 32 clases de signos que se repiten. Por toda Europa. Se repiten por toda Europa y por parte del mundo, pero especialmente por toda Europa. Estos signos corresponden, digamos, a los últimos 30.000, o sea, rondan la frontera de hace 30.000 años, coincidiendo con la edad del hielo. ¿Qué pasa? Pues que esta mujer, Genevieve, cree que estos signos pueden ser un código, ¿no? Y ella los comparaba, hacía una comparación muy curiosa y que tiene mucho sentido. Lo comparaba con los emoticonos, ¿no? Los emoticonos, sí, de los teléfonos móviles, ¿no? Ella piensa que al igual que los emoticonos, estos simbolitos, estas cruces, estas espirales, podían denotar emociones. O sea, te contaban cómo estaban o qué condiciones existían en esa cueva, o si había caza cerca. Creo que es una hipótesis muy bien explicada y muy simpática la de esta mujer. Sí, antes fuera de micrófono me confesabas que el elemento símbolo que más te fascina del arte rupestre son las famosas representaciones de manos. Yo he visto algunas, creo que en la Cueva de las Monedas, en Cantabria. Cuéntanos por qué esta fascinación con la representación de estas manitas, que podría ser por una parte algo como muy anecdótico, ¿sí? Lo que hacemos, por ejemplo, los niños cuando estamos en la guardería, que es estampar la mano en un papel, pero parece ser que hay mucho más detrás de esas manos. Pues fíjate, algo tan simple que esto que dices tú, esta hipótesis es también perfectamente factible, que podría ser simplemente por eso, por el método. Podría ser. De hecho, la hipótesis más importante en relación con estas manos que se apoyan, que se pintaron, ellos se pintaban las manos y las apoyaban en la pared. Esa era una forma de hacerlo. La plasmación de esas manos en la pared, al pintarse la mano, al tintarse generalmente con ocre, conocido de hierro, con ocre rojo. Esto se llama manos en positivo, ¿no? Directamente te pintas la mano y la apoyas en la pared. Hay otra forma de hacerlo, que es tú pones la mano sobre la pared sin pintártela, pero coges con una cánula un hueso vaciado o un trozo de madera vaciado, apoyas la mano y soplas y la pintura, ¿no? Va sobre la mano y queda en negativo, ¿no? Yo pensaba que negativo era pues justo lo que hacemos muchas veces con el bolígrafo, pero no, ellos lo hacían de esa manera. Con pintura, muy bien, soplando la pintura. Bueno, además de esto, se descubrió que hay muchísimas tipos de manos. Hay muchas manos, manos pequeñas, manos más grandes, manos de hombre, manos de mujer. Y en concreto se ha descubierto recientemente, por cierto, que un tanto por ciento muy elevado pertenecen a mujeres.
sea, son manos de mujeres, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues se especula con que tal vez las mujeres desempeñaron un papel un poco más importante en las cavernas, ¿no? En ese universo de las cavernas. Quizá ellas fuesen las encargadas de pintar, porque eran también las encargadas de la magia, ¿no? De los actos rituales, ¿no? De los actos mágicos. Y luego, además de lo que te he contado, también encontramos, además de eso, como te he dicho, impresiones de manos de muchos tamaños, y también impresiones de manos a las que le faltaban dedos. Pues manos de muchos tamaños. ¿Quieres decir que no había una sola persona o un solo artista encargado de pintarlas? ¿Cómo podría ser esto? Sí, bueno. ¿Qué hipótesis manejamos? Sí, en principio se puede pensar que, bueno, como ocurre en la actualidad, no que solamente, bueno, que hay gente que está dotada para el arte, ¿no? Como te acabo de comentar, el hecho de que hubiese tantas mujeres pudo tener que ver con este asunto, con el asunto del chamanismo, ¿no? De las prácticas chamánicas. Otros investigadores creen que quizá fuese más sencillo, que las mujeres se quedaban, digamos, en la caverna al cuidado de los hijos, mientras los hombres se iban de caza, ¿no? De ahí que ellas, bueno, pues que hubiese ese gesto ritual o gesto mágico con no sabemos qué significado, y se encargasen de pintar estas manifestaciones. Vale, perfecto. ¿Y qué me puedes decir de esto de que les faltaban dedos? Me has dejado intrigada. ¿Sabemos cuál podría ser el motivo? Sí, esto es muy, muy curioso, efectivamente. En muchas cuevas, en España, por ejemplo, hay varias cuevas. También recuerdo de memoria que en Extremadura hay una en concreto donde hay bastantes manos. Tú ves la mano apoyada en la pared y de repente ves que le falta un dedo, o varios dedos, ¿no? Sí. O sea, no están. Quiere decir, bueno, qué raro, ¿no? Tú ves la mano así o así y dices, a una mano le faltan 2 dedos, otros 3 dedos. Bueno, estamos en la edad de hielo. Las condiciones de vida eran durísimas. La gente tenía que enfrentarse a un frío atroz, y además animales que en muchos casos, como ellos tenían que tratar con lanzas, con mazas, perdían dedos, perdían las falanges. Esto ocurría muy a menudo. También cabe la posibilidad de que hubiese enfermedades, ¿no? Se han investigado y es posible que hubiese enfermedades que una de las que ellos o naciesen o se les cayesen literalmente los dedos, ¿no? Las falanges, ¿no? Pero también hay otra posibilidad, y es que al colocar las manos en la pared escondiesen los dedos. ¿Por qué? Esto puede tener que ver con algo pues también interesante o fascinante, ¿no? Vamos con más hipótesis. Una de las explicaciones de por qué se pintaban las manos o las apoyaban en la pared, aparte de la de, lo hicieron para decir yo estuve aquí, ¿no? Por el hecho de contar a los individuos, ¿no? Que estaban en la cueva. Una de las explicaciones para doblar los dedos, una vez que estaban pintados, y dejar la pintura y que faltase, por ejemplo, un dedo, este dedo de aquí, ¿sí? Es que a lo mejor el hecho de tocar la pared, te la impregnabas con pintura, era una forma de trascender. Era como una especie de anhelo de permanencia también, de permanencia. Ese yo estuve aquí tiene un valor añadido. Trascender, pero más allá, ¿qué había? ¿O qué pensaban que había, ¿no? Ellos. Entonces, pues quizá el mundo de los muertos, el mundo de los espíritus. ¿Otro acto mágico, quizá? En cierta manera. Otro acto mágico. Al esconder ese dedo, en realidad lo que hacen es que ese dedo ya ha entrado en la pared. Y al entrar en la roca, en la pared, en realidad ese individuo, el dueño de esa mano, lo que ha hecho es que ya parte de él está en el mundo. Ha traspasado está en el mundo de los muertos o en el mundo de los espíritus. Muy bien. Súper interesante, pero Paco, ¿podrías recomendarnos alguna cueva donde comprobar in situ algunas de las ideas que nos has hablado esta noche? Bueno, pues ya he mencionado que tenemos, pues hay cuevas maravillosas.
acabo de decir en Extremadura, pero digamos, pero que un viaje que se puedan visitar muchas, ¿no? Y además lugares que están muy preparados, ¿no? Para las visitas de los turistas. Yo me considero un turista también, y me encanta viajar como turista. Y con tanto patrimonio que tenemos en España, ¿cómo no vamos a ser turistas? Y efectivamente, pues ya que he mencionado Cantabria, ¿no? Que tiene muchísimas decenas de cuevas por visitar, pero hay una que a mí me gusta especialmente. Le tengo un recuerdo, lo recuerdo con mucho cariño. Se llama la cueva de Covalanas. Covalanas está cerca de la localidad de Ramales, cerca de un monte que se llama el Peirón. Este lugar ha estado habitado desde hace 45.000 años. Y Covalanas es una cueva muy pequeñita, muy humilde aparentemente, sobre todo si se mira desde fuera. Hay otras cuevas que están bien preparadas, o en fin, hay bastante merchandising alrededor, ¿no? Mercadotecnia, alrededor. El caso de Covalanas es una cueva, como te digo, muy humilde, está en Cantabria Oriental. Tiene un acceso sencillo hasta cierto punto. En esta cueva, aproximadamente a 100 metros desde la entrada, te vas a encontrar, ya tienes que llegar a ese punto, a 100 metros, te digo, cada vez te tienes que agachar más y más, y al final de la cueva, en un sitio donde además no llega la luz, te tienes que iluminar. Nuestros remotos antepasados seguramente lo hicieron con antorchas, nosotros con una linterna, y lo que ves son unas maravillosas ciervas de color rojo, pintadas con ocre rojo, unas ciervas muy estilizadas, aproximadamente hay 20. Hay también uros, pero estas ciervas son un espectáculo absolutamente maravilloso. De hecho, esta cueva de Covalanas también se llama la Cueva de las Ciervas Rojas, precisamente por eso. Pues visita obligada. La próxima vez que vayamos a Cantabria tenemos que ir a Ramales. Ramales, sí, la población se llama Ramales. Perfecto, para ver esas ciervas rojas. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a ti, Belén. Por habernos desvelado algunos de los misterios que rodean las cavernas donde vivieron nuestros antepasados. Encantados de estar contigo. Igualmente, Belén. Y nada, vuelves la próxima semana. La próxima semana aquí como un clavo. Con tu Terra Secreta. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Última parada. Lo que se esconde en el sótano. Siempre recordaré aquella noche como una de las peores de mi carrera. Soy Carlos Otaplaza, investigador de fenómenos paranormales. Y hoy voy a relataros lo que encontré en aquel viejo y maldito sótano de aquella mugrienta tienda dedicada a muñecos antiguos. Diga. Hola, ¿quién es? Señor Sotaplaza, ¿es usted el escritor de cosas raras? Eran los años 90. En aquella temporada, residía en Madrid. Dirigía una pequeña revista dedicada a los misterios más macabros. No era conocido entonces. Lo cierto es que la mayoría de los casos que atendía terminaban siendo morralla o un simple fraude. Aquella mujer al otro lado del teléfono parecía distante, nerviosa. Investigo fenómenos extraños. Sí, soy yo. Bueno, mi nombre es Elena y soy dueña de una tienda que seguro le interesará. Nadie me hace caso, nadie responde a mis llamadas. Usted es mi última opción. ¿Y qué es lo que le ocurre exactamente? Ruidos fuertes, olores horribles, cosas que se caen, objetos que desaparecen. Lo mejor es que venga a comprobarlo. Venga al cierre, a eso de las 9 de la tarde. Garabaté la dirección sin muchas esperanzas, pero era fin de mes. Y la revista necesitaba un artículo
potente. Era invierno, llovía a cántaros y yo no terminaba de acostumbrarme al frío madrileño. La tienda, que estaba en una bocacalle del Paseo de Recoletos, por fuera daba la impresión de un típico anticuario, pero por dentro era lo más parecido a un museo macabro de muñecas de porcelana de épocas pasadas. Ahí estaba yo, con un paraguas inservible que se había doblado por el viento, empapado y en una agobiante estancia llena de pequeños ojos de cristal que me miraban. Nunca me gustaron ese tipo de muñecas. Hola, Elena. Disculpe, soy Carlos Sotaplaza. Un momento, enseguida le atiendo. Eche un vistazo a la tienda mientras. Desde luego tiene una colección de muñecas de lo más completa. ¿Le va bien el negocio? Por supuesto, las muñecas no son el problema, sino lo que ocurre en la tienda. Tampoco me especificó mucho por teléfono, solo preguntaba. ¿No se ha fijado? ¿En qué debería fijarme? Las cabezas, señor Sotaplaza, las cabezas de las muñecas. Algunas desaparecen y aparecen en otros sitios. ¡Oh, Dios mío! ¡Otra vez! ¿Qué ha sido eso? Por suerte está usted aquí. Yo ya estoy harta. ¿Me oye? ¿Ve qué hora es? Los ruidos suelen comenzar a esta hora. Pronto empezarán a salir cosas volando o apareciendo. ¿Pero de dónde ha venido el ruido? ¿Qué es aquella puerta del fondo? Disculpe, ¿hay alguien más en la tienda? ¡Por el amor de Dios! ¡No! Está claro que ha venido de aquella puerta. ¿Qué insinúa? Muchas personas fingen estos fenómenos o montan un pequeño circo con tal de tener repercusión en revistas como en la que escribo para ganar más clientela. ¿No piensa contestar? Es tarde. Podría ser importante. Es igual, tanto da que conteste o no. Ignórelo. Además, no pienso abrir el sótano por mucho que se empeñe. Ahí es donde todo empezó. Y no soporto el olor. ¿Qué olor? ¿Y cuándo empezaron los supuestos fenómenos? ¿Que cuándo empezó? Hará cosa de 2 semanas, más o menos. ¿Y qué me dice del olor? Ese olor nauseabundo que sube del sótano vino poco después. ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido? Vino desde allí hasta chocar con mi pie. ¿Ve lo que le digo? Ahí tiene una prueba. Las cabezas aparecen de la nada. Es una cabeza de muñeca. Lo ha visto, ¿verdad? ¿Ha visto cómo esa cabeza de la nada ha salido volando? Ahí en la puerta. Siempre terminan chocando contra la puerta. Si quiere que llegue al fondo del asunto, tengo que echar un vistazo al sótano. He traído conmigo unos medidores y me gustaría... El sótano no, por favor. No se preocupe. Si quiere puede esperar fuera de la tienda. Entraré yo solo. No, no. No puedo dejar la tienda. El sótano no es un lugar seguro. Ahí empezó todo. Disculpe, pero si no puedo ver el sótano, no tengo nada que hacer aquí. Sin ver el sótano, no puedo hacer nada. Está claro que todo ha sido una pérdida de mi tiempo. Buenas noches. Espere, por favor. No aguanto el olor que sale del sótano. Los sonidos, las cabezas rodando de un lado a otro por la tienda. Usted lo ha visto. No va a hacer nada.
Deme la llave del sótano. Muy bien. Usted lo ha querido. Mire lo que esconde el sótano. Dios, qué olor. Es insoportable. ¿De dónde salen todas estas cabezas? Elena, está allá arriba. Ahí empezó todo, señor Sotaplata. Las cabezas indican el camino. Sígalas. Este olor es nauseabundo. Apenas puedo respirar aquí abajo. Espere, aquí hay algo. ¡Llame a la policía, Elena! ¡Aquí hay un cadáver! No lo entiende. Nadie atiende mis llamadas. Nadie me hace caso. Ahora lo recuerdo. Todo comenzó ahí, en el sótano, donde me decapitaron. ¡Elena, respóndame! ¡Elena! Salí tan pronto como pude. De las estanterías me llovían las cabezas arrancadas de las muñecas. Aún recuerdo el horrible olor de la descomposición y cómo la tienda entera parecía venírseme encima. Caí de bruces a la acera en la calle, donde la tormenta continuaba. Cuando volví la vista a la vieja tienda, todo parecía llevar abandonado semanas atrás. Nadie me creyó. No hace falta que os cuente que desde entonces odié aún más las muñecas. Y llegamos ya al final de este primer programa inclusivo de Mistérica Radio Secreta. Comentaros a todos que podéis ver este primer programa inclusivo y accesible para personas con discapacidad auditiva en el canal de YouTube de M21 Radio. También recordaros que tenéis disponibles nuestros programas en formato podcast desde la app de M21, la página web m21radio.es, también en misterica.net o en los audioquioscos de iTunes e iVoox, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. Esta semana sorteamos, como no podía ser de otra manera, 3 ejemplares del número 12 de la revista Mistérica Secreta dedicado al Imperio de la Muerte. Podéis participar en el sorteo si retuiteáis el programa de esta semana desde la cuenta oficial de Mistérica en Twitter, @red_mistérica. Como siempre, un verdadero placer haberos acompañado desde los estudios de este monumental y castizo Palacio de Cibeles, y queremos dar las gracias a Vanessa San José, Miguel Ezequiel y Fernando Burdeu de Madrid Destino, Antonio Vega de Comunicados, a los actores María del Mar Piriz, Cristian Gordo, Lázaro Contreras y al intérprete de lengua de signos Abel Juaristi, y cómo no, el agradecimiento de parte de todo el equipo de Mistérica Radio Secreta, que lo componemos Pedro Ortega, David Hidalgo, Paco González y Ernesto Feiber, Carlos Gómez, Luis Laguna y Javier López en la parte técnica, Javi Sanz, Eva Cellalbo y Malena Castro en la difusión y la comunicación, y una servidora, Belén Doblas. Lo dicho, os esperamos la noche del sábado de 11 a 1 de la madrugada aquí en Mistérica Radio Secreta, en el 88.6 de la FM. Hasta el próximo viaje.